quiero simplemente mencionarles cuáles son los factores de riesgo y mortalidad, ¿no? En sí, hay muchas cosas porque, como vemos acá, la media de días para que el paciente tenga una admisión a la UCI es de 10.5. Esto fue un estudio que reportó el Lancet y yo pienso que sí, porque es el promedio que el paciente demora en que acude al hospital, ¿no? Y son muy rápidos los progresadores en este caso. Y sin embargo, ¿qué es lo que predispone a que estos pacientes vayan mucho más rápido? Porque hay pacientes que pues no tienen esta progresión, demoran en hacer disnea, síndrome de distrés y a veces requieren un poco más de días. ¿Será algún factor genómico, algo que tenga que ver con los genes, la adquisición? Eso es importante y quedará para resolver. Factores asociados a muerte, varones obesos, sobre todo a medida que la escala es mucho más, clase 3 sobre todo, son factores de riesgo. Diabetes no controlada, cáncer, ¿no? Y asma severa, ¿no? Este es un estudio muy interesante que prácticamente el Open Safely, que agrupó 17 millones de habitantes, porque es uno de los récords que se hizo en todos los hospitales, en varios sitios en Estados Unidos, pero en una red importante pues se determinó esto. También está la edad, más de 80, el stroke, otros desórdenes neurológicos, reumatológicos y trasplante de órganos sólidos, ¿no? Entonces ven ustedes ahí que el vodka es oro, ¿no? En este caso para ustedes tendrían ahí toda la mnemotecnia para que puedan recordar todos estos factores de riesgo asociados a mortalidad. Y realmente se ha visto, aunque yo no he visto muchos pacientes que tengan colágenopatías que hayan tenido hospitalización acá en Perú, pero el resto de los escenarios sí han tenido correlación con mortalidad. Perfecto. Enfermedad cardiovascular, como vemos acá, estos indican los factores de riesgo asociados a muerte cuando está o no presente este factor, ¿no? Cada uno de ellos. Más de 65 años, sí, 1.93, por ahí, la enfermedad coronaria arterial previa, la falla cardíaca, arritmia, la enfermedad pulmonar crónica, ¿no? El fumador eran relacionados técnicamente con mayor riesgo de mortalidad. Aquellos que recibían estatinas, inhibidores de los YECAS o ARA2, por ejemplo, no tuvieron correlación directa con mortalidad. Así que tengan mucho cuidado porque por ahí algunos decían que y el hecho que reciba YECA tampoco tiene un factor pronóstico bueno en la mortalidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Últimamente se han estado describiendo los reportes de enfermedad prolongada por COVID-19 y como vemos esto está llevándose porque pacientes que están saliendo de alta, de estos estudios comparándolos con influenza, 90% de los que salen ambulatorios se recuperan a las 2 semanas luego del test positivo, ¿no? En COVID no es así. Al parecer las personas más jóvenes incluso no recuperan su estado basal. 1 de cada 5 no va a recuperar su estado basal. Puede persistir mialgias, puede persistir fatiga, entonces se está asociando bastante fatiga crónica, tos persistente, dolores de cabeza, y las mialgias como síntomas que pueden persistir. Incluso más de un síntoma es lo habitual en estos pacientes. Entonces, eso requiere muchas cosas, rehabilitación en este tipo de pacientes. Y para hablarles acerca de COVID, algunas cosas que sí tienen mucha controversia. Mucho acerca de los reportes, si no sabemos mucho de la fase temprana y cómo se puede contrarrestar esto. Niños infectados escapan a la detección. En aquellos estudios iniciales en China no se determinó bien el número de infecciones en la comunidad. La fatalidad usualmente lo están viendo en porcentajes de neumonía, ¿no? Esto puede variar, no necesariamente hay pacientes que fallecen de COVID, pero hay pacientes que tienen COVID y tienen alguna otra complicación asociada que lleva a la muerte. Estos son muertes atribuibles para sacar unos porcentajes ideales, ¿no? Porque al final terminan poniendo simplemente en la historia que falleció de COVID cuando no es así. Espectro amplio de la enfermedad, el número básico de reproducción es importante, ya está calculado para Lima, como hemos dicho, 2.3, pero vamos a ver el RT. Y muchas veces, como se ha discutido, la transmisión puede ser por simplemente hablar. Altos títulos de virus en orofaringe se han encontrado. Y bueno, hay que ver las medidas de distanciamiento, ¿no? Si solamente son las únicas necesarias, porque se ha visto que en las curvas que hemos
presentado no tienen efectividad cuando se suprimen estas medidas, ¿no? Entonces ya deberíamos volver a la restricción, al aislamiento voluntario en casa, todo con telecomunicación, se debe hacer, ¿no? Les voy a comentar un poco acerca de la experiencia de COVID en cuanto a hospitalizaciones, emergencia, algo de evidencia del hospital. Nosotros tomamos una muestra de 101 pacientes casi al comienzo de la pandemia. La mayor parte de ellos eran masculinos que estaban en el hospital Almenara. Una edad promedio de ellos era de 58, ¿no? Y como ven ahí las comorbilidades, la mayor parte tenía hipertensión, diabetes, obesidad, esta triada, ¿no? Que es la que más vemos. Pero también hemos visto pacientes que pues tenían, al comienzo no venían muchos renales, pero después de ellos ya se incrementó el número de pacientes que se han visto con enfermedad renal crónica, algunos coronarios, asmáticos, ¿no? La mayor parte de ellos presentaba síntomas como tos, dificultad respiratoria, fiebre, igual la triada que hemos mencionado. Por ahí no encontramos tal vez en las historias lo que se ha repetido como anosmia, hiposmia, y correlacionada más o menos con los síntomas. La mayor parte de ellos tenían un CURB 65, ya saben ustedes que esto involucra el estado de conciencia, la urea, el ratio respiratorio, la frecuencia, ¿no? Y si estaba más de 3, pues prácticamente un 25% de estos pacientes llegaba a un CURB más de 3. Y el SOFA, que es una escala para medir, ¿no?, el daño multisistémico y probabilidad de mortalidad, con un punto de corte más de 4, casi el 30%. ¿Cuánto tiempo pasaba desde que iniciaban los síntomas hasta que se hospitalicen? 8 días. Entonces acá era importante determinar esto porque estos pacientes llegaban ya con segunda semana de enfermedad, en lo cual ya nosotros deberíamos tomar intervenciones, ¿no? Entonces en esto, en los primeros meses, no había evidencia de cuál era la medida más efectiva para poder tener una efectivo control. Entonces, cuando mirábamos acá, la mayor parte de ellos, pues un 32% tenía leucocitosis, ¿no? Prácticamente. Leucopenia no vimos, linfopenia sí tenían casi el 40%, la anemia era de 11.3, plaquetas tenían prácticamente, no veíamos muchos con plaquetopenia, creatinina sí, un pequeño porcentaje, hasta 16%, tenían una injuria renal aguda, que es lo que manifestamos en las características clínicas, pero sí vimos bastante toxicidad y transaminitis, ¿no? Con TGP principalmente, más de 40. Veíamos eso en casi todos los pacientes, incluso sin comorbilidades o sin falla hepática previa. Un PCR que realmente estaba en 90, por lo cual casi todos en la segunda semana ya podrían hacernos presumir que tenían todos esa fase inflamatoria. Por eso es que necesitamos sacar los marcadores completos y hacer una suma de factores para determinar tormenta de citoquinas. DHL también no estaba tan elevado, un promedio de 340, y pocos pacientes con un TP prolongado de inicio, ¿no? Todos estos exámenes son al inicio. La mayor parte de ellos hacía infiltrados en parches, luego pulmonar bilateral, algunos consolidados, 25%. En algunos casos vimos efusión, enfisema, neumomediastino. La mayor parte de ellos cuando ingresaba, pues casi todos recibían antibióticos, 98.1%, recibían acitro más hidroxicloroquina, casi el 85%, algunos ya venían con corticoides, el porcentaje que llegó a hacer ventilación mecánica invasiva fue de casi 25%, de los que sacamos reclutando al comienzo nada más del primer mes. Oxigenoterapia, prácticamente todos, eran pocos los que no requerían oxígeno y que han sido dados de altas, y una experiencia con tocilizumab hasta el número 101 de los pacientes, ¿no? Como vemos en las complicaciones, la mayor parte sepsis, distrés respiratorio, coagulopatía, shock séptico, no infecciones secundarias, y también todos hacían acidosis respiratoria, también interesante. La mayor parte tuvimos un 25% de mortalidad. Creo que esto se compara con otras series. Creo que Cayetano publicó un estudio donde tenían una mortalidad cercana al 50% en sus primeros meses, pero bueno, por ahí estábamos tratando de ver estos temas. Pero lo que me pareció interesante es que cuando comparamos entre fallecidos y supervivientes, acá este es un análisis simplemente para comparar las características basales, pero vimos que había diferencias entre CURB 65, más de 3 más en los que fallecieron, un SOFA mucho más alto, más de 4 en aquellos que fallecieron, lógicamente. No hubo diferencias en comorbilidades en aquellos que fallecieron y supervivieron.
y el tiempo de inicio de síntomas tampoco, y linfopenia tampoco, ¿no? Entonces por ahí encontramos que el CUR65 era un buen, tal vez podría ser un predictor. Lógicamente este es un análisis solamente univariado, pero sería bueno determinar si ese CUR es un buen síntoma, es un buen correlacionador para determinar a los que fallecen, ¿no? Por lo cual se dan las medidas de intervención temprana. Cuando hicimos ya el análisis bivariado, en el sexo no hubo diferencias para ver la mortalidad. El CUR65 si tuvo más de 3, quiere decir que aquellos que tenían más de 3 tienen un 8.3 veces más riesgo que aquellos que tenían CUR menos de 3 de hacer mortalidad. Y esto era, bueno, a pesar de que teníamos intervalos muy anchos por el tamaño de muestra, sí se corroboró eso. Tuvimos pacientes que tenían SOFA muy alto, no más de 4, y eso, un SOFA más de 4 ya era un predictor de prácticamente mortalidad, un riesgo relativo mucho más alto. Y linfopenia también, ¿no? Aquellos que tenían linfopenia, en este caso, tenían un factor de riesgo de mortalidad mucho más alto, menos de 800 fue el punto de corte. No hubo diferencias en el tratamiento, así recibas acitro, hidroxicloroquina, no hubo diferencias, y esto fue importante porque al final se hizo este tipo de análisis.